Los defectos. Ahora, debemos tomar en cuenta el asunto de los defectos. Nuestra conversación anterior se refirió a las diferencias en cuanto a la personalidad de los cónyuges y no involucraba asuntos de orden moral. Pero los seres humanos no solamente difieren en cuanto a sus personalidades, sino también en cuanto a sus defectos. 1. Los defectos de orden moral. ¿Qué es un defecto? Algunas personas son perezosas, mientras que otras son diligentes. La diligencia es una virtud, mientras que la pereza es un defecto. Algunas personas eligen sus palabras con mucho cuidado y precisión, tal precisión es una virtud. Otras personas no solamente son un poco descuidadas con las palabras que usan, sino que además mienten constantemente, a estas personas les encanta exagerar. Este es un defecto de su carácter. Algunos saben mantener la boca cerrada y no les gusta hablar mucho, lo cual es una virtud. A otros les encanta criticar y corregir a los demás, esto constituye un defecto. Tales personas difunden chismes acerca de esta y aquella familia. Esto no es una cuestión de la personalidad, lo cual no involucra valores morales. Si un determinado rasgo de la personalidad involucra asuntos de carácter moral, entonces constituye un defecto, y se tiene que tomar medidas al respecto en la presencia de Dios. Algunas personas hacen las cosas lentamente, mientras que otras actúan con rapidez, estos son rasgos de la personalidad. Pero si una persona es tan rápida que se convierte en una persona impaciente, ella tiene un defecto. Algunas personas son tan lentas que se convierten en personas que no son dignas de confianza. Esto es también un defecto. Ser impacientes es un defecto y ser tan lentos que perdemos la confianza de los demás también es un defecto. 2. Al descubrir los defectos del otro. ¿Qué debiéramos hacer respecto a las debilidades o defectos de la otra persona? Este asunto es tan difícil que no puede ser decidido por una tercera persona. Antes que nuestros jóvenes se casen, es imprescindible que ellos lleguen a conocer los defectos de la otra persona. Ellos tienen que hacerlo antes de comprometerse, no después. Es erróneo buscar los defectos del otro después de haberse casado. De hecho, hacer esto es actuar neciamente. Después que uno se ha casado, es demasiado tarde para procurar descubrir los defectos del otro. Si usted intenta descubrir los defectos del otro después de haberse casado con tal persona, es demasiado tarde porque usted ya está viviendo con ella todos los días. En tal caso, usted verá muchas cosas incluso sin procurar descubrirlas. Si usted intenta deliberadamente encontrar los defectos del otro, ciertamente encontrará muchos más. El matrimonio no tiene como propósito darnos la ocasión de encontrar los defectos o errores del otro. Después de haberse casado, no abra sus ojos. Y antes de comprometerse, cuando todavía está eligiendo pareja, no sea cegado por la atracción natural. No deje que la atracción natural sea como un velo que le impida ver los defectos de la otra persona. No se entusiasmen tanto que lleguen a ignorar los defectos de la otra persona. 3. Algunos defectos no se pueden tolerar. Examinemos el asunto de los defectos. Existen dos maneras de enfrentarse a los defectos de la otra persona. Algunos defectos son intolerables. Se asemejan a personas de carácter muy difícil con las cuales nos resulta muy difícil llevarnos bien. Un matrimonio no tendrá éxito si en él se hallan presentes tal clase de defectos. Hay otros defectos que son tolerables. Después de examinar tales defectos, quizás uno decida que puede convivir con ellos. Por supuesto, uno tiene que procurar descubrir los defectos del otro antes de comprometerse con dicha persona. Algunos procuran descubrir los defectos de su cónyuge después de haberse casado. Para entonces, es vano procurar descubrir tales defectos, más bien, esto acarreará perjuicios para la familia, porque nadie puede cambiar tales defectos. Es imposible cambiarlos. Uno tiene que tomar nota de tales defectos y sopesarlos antes de casarse, a fin de determinar si puede o no convivir con los defectos del otro. 4. No se trata de que tengamos los mismos defectos. Ahora debemos recordarles algo,
no vayan a suponer que aquellos que tienen ciertos defectos en común pueden llevarse bien. Son muchos los que piensan que aquellas personas con defectos diferentes no pueden llevarse bien, pero que aquellos con defectos similares sí pueden. Nada está más lejos de la verdad. Algunas parejas que comparten los mismos defectos discuten entre sí y pelean entre ellos todo el tiempo. Uno tiene un temperamento muy fuerte y el otro también es de carácter enérgico. Quizás usted piense que es maravilloso que ambos tengan el mismo carácter. En realidad, en tales casos las dificultades se han hecho más complejas debido a que ambos tienen los mismos defectos. Si hay una diferencia de personalidades, la conciencia no está involucrada, pero si es cuestión de defectos, la conciencia entra en juego. Si ambos cónyuges son creyentes, cualquier defecto de la otra persona ofenderá la conciencia de los dos. Así, la carga de la responsabilidad que recaiga sobre ellos será más compleja, y los problemas que surjan serán también más complejos. Por esto decimos que una pareja debe tener personalidades similares, pero defectos distintos. Recuerdo un esposo que dejaba las cosas tiradas alrededor de la casa y que nunca arreglaba su habitación. Su esposa era igual. Uno desordenaba y el otro desordenaba todavía más. Uno podría pensar que en tales casos no se harían acusaciones mutuas y tendrían paz el uno con el otro, pero esta pareja discutía todo el tiempo. El esposo decía, ¿no te parece que dejar las cosas tiradas alrededor es causar mucho desorden? Y la esposa le respondía, ¿por qué no las recoges tú? ¿Acaso no ves que estoy muy ocupada? Les ruego no se olviden que una carga es ya bastante pesada, pero que dos llegan a ser insoportables. El resultado será que los problemas familiares se harán más complejos. Jamás debiéramos suponer que los problemas disminuirán si ambas partes tienen los mismos defectos. Tener defectos similares resultará en mayores problemas, de hecho, los problemas se duplicarán. Si el defecto es de una sola persona, ella podrá soportar su propio defecto, pero si ambos cónyuges comparten el mismo defecto, entonces la carga es insoportable. Si ya es difícil para uno soportar sus propios defectos, entonces le resultará imposible soportar los defectos del otro además de los suyos propios. Los jóvenes, tanto los hermanos como las hermanas, deben darse cuenta de que algunos defectos pueden ser tolerados incluso cuando están presentes en ambos, pero que otros defectos, si son propios de ambos cónyuges, se vuelven mucho más complejos. Tales defectos son intolerables. Es mejor que los defectos de las dos personas sean diferentes. Por supuesto, algunas veces parejas con defectos similares consiguen llevarse bien, no existe una norma definitiva al respecto. Simplemente, uno tiene que observar por sí mismo. El carácter. Para que un matrimonio tenga éxito, ambas partes tienen que poseer atributos en su carácter que sean estimados por la otra persona. La esposa no debe menospreciar al esposo, ni el esposo debe menospreciar a la esposa. Una vez que surge cualquier clase de menosprecio o desdén, la familia estará acabada. El respeto por el carácter del otro debe ser mutuo. El esposo debe sentir respeto por el carácter de su esposa, y la esposa debe sentir respeto por el carácter de su esposo. Por tanto, no solamente debemos considerar el asunto de la personalidad y los defectos del otro, sino también el asunto del carácter del otro. Por ejemplo, se puede tolerar que una esposa ocasionalmente esconda u omita ciertas cosas al hablar. Pero esto se convierte en un problema que atañe a su carácter si ella suele mentir todo el tiempo. Algunos esposos son egoístas por naturaleza y suelen preocuparse únicamente por sí mismos y no por los demás, pero su egoísmo no debiera llegar al extremo que pierdan el respeto de su esposa por ellos. Esto es muy distinto del asunto de la compatibilidad de caracteres. Ya es difícil para una pareja adaptarse a las fricciones y conflictos por las diferencias en cuanto a la personalidad. Si además de esto hay cierto desdén por el carácter del otro, los cimientos mismos de la familia serán sacudidos. Entonces, nada podrá hacerse para remediar tal situación. A veces nos encontramos con un marido detestable.
Otras veces, nos encontramos con esposas muy calculadoras, las cuales únicamente harán cosas que sean provechosas para ellas mismas y nada más. Sin duda, se trata de defectos fundamentales en el carácter de uno, no se trata de meras debilidades. Tales defectos son motivo de desdén y de falta de respeto. Una vez que se introduce tal elemento, el ingrediente básico para un matrimonio habrá desaparecido. Es por ello que tenemos que preguntarnos si podemos tolerar el carácter de la otra persona. Algunas personas son crueles. Son personas ásperas con los demás, sin importar cuál sea el motivo. Son personas insensibles a los problemas y sentimientos del otro. Lo único que desean es expresar sus propios sentimientos y no les importa si los sentimientos de la otra persona han sido heridos. Ya no se trata de un asunto de incompatibilidad de caracteres, sino de un defecto fundamental del carácter, el cual abre la puerta para que surja la falta de respeto. Algunas personas no ejercen control alguno sobre sí mismas, no se sujetan a ninguna disciplina. Son desordenadas en todo, inclusive en cuanto a su temperamento. Si surge algún problema, dan rienda suelta a su enojo. ¿Por qué se enoja una persona? Se enoja porque es egoísta y solo le importa su propia satisfacción. En último análisis, el problema no estriba en el temperamento o en los defectos de esta persona, sino en su carácter. Una vez que este elemento se halle presente, también estarán presentes el desdén y la falta de respeto. Por tanto, antes que dos personas se casen, tienen que descubrir los atributos dignos de admiración que hay en la otra persona. Esto se aplica de manera particular en el caso de matrimonios entre hijos de Dios, siempre tiene que haber rasgos nobles en ambos cónyuges. Si una persona no tiene nada en ella que los demás puedan admirar, tal persona no está calificada para casarse. Una persona tiene que tener por lo menos uno o dos rasgos nobles a los ojos de Dios a fin de que pueda inspirar el respeto de su cónyuge. Llevarse bien con los demás. Existe otro aspecto de la personalidad y de las consideraciones humanas que debemos tomar en cuenta. Si usted contempla la posibilidad de casarse con alguien, tiene que preguntarse si tal persona puede llevarse bien con los demás. El matrimonio implica convivencia, y una cuestión muy importante es si la otra persona puede vivir con otros. Algunas personas son muy individualistas por naturaleza. Tales personas simplemente no pueden vivir con otras. Si un hermano no está en buenos términos con su padre, su madre, sus hermanos y sus hermanas, entonces, lo único que usted puede esperar es un matrimonio miserable si se casa con él. Si una hermana no puede llevarse bien con nadie y siempre está peleándose con otros, pueden estar seguros que los momentos de felicidad serán muy escasos si usted la toma por esposa. Todo aquel que desee casarse tiene que cumplir con un requisito básico: él o ella tiene que ser capaz de llevarse bien con otros. Debido a que el matrimonio consiste en convivir con otro, si uno no puede llevarse bien con otros, ¿cómo podría llevarse bien con usted? Las posibilidades de que esto suceda son muy pequeñas y será muy difícil que tal persona cambie. Si se trata de una persona que no muestra consideración o respeto por nadie, ¿piensa usted que tendrá respeto por usted? Si usted espera hasta después del matrimonio, descubrirá entonces que él tampoco tiene respeto por usted. Para tales personas es difícil casarse. Al elegir una esposa, usted tiene que asegurarse que su cónyuge posee las cualidades humanas indispensables para un matrimonio. Usted tiene que averiguar si se trata de una persona capaz de llevarse bien con los demás. Supongamos que una hermana ha alcanzado la edad en la que debe casarse. Si ella va a todo el mundo y les dice: mi mamá es terrible, mi papá es terrible, mis hermanos y hermanas son terribles, todos en mi familia me tratan muy mal, pueden estar seguros que ella más tarde se quejará de que usted es una persona terrible y que la trata muy mal. Tal persona simplemente no es capaz de llevarse bien con los demás. Por favor, recuerden que si ustedes son personas que saben llevarse bien con los demás, las posibilidades que tienen de tener éxito en su matrimonio son muy elevadas.
Por el contrario, si uno no puede convivir con nadie, las posibilidades de éxito matrimonial serán muy reducidas. No estoy diciendo que uno no sea capaz de convivir con tal clase de personas, pero me temo que no será nada fácil. Este factor es muy importante. Ser una persona consagrada. Ya abordamos el asunto de la salud, el carácter y lo relativo al alma de las personas. Ahora, quisiéramos cubrir lo relativo al espíritu de la persona. En términos espirituales, una persona tiene que ser consagrada al Señor. No debiéramos casarnos con un incrédulo. Sin embargo, hay mucho más involucrado que simplemente esto. Debemos tener una visión mucho más elevada delante del Señor. Un matrimonio exitoso no solamente tiene la atracción física y la compatibilidad de caracteres, sino que también debe tener una unión en la que ambas partes comparten el mismo objetivo espiritual. Esto quiere decir que ambas personas anhelan servir al Señor. Ambos tienen que estar completamente entregados al Señor. Uno vive para Dios y el otro también. En todas las cosas, grandes o pequeñas, ambos son para el Señor. Esto quiere decir que la consagración al Señor es un elemento imprescindible. De hecho, tal consagración es aún más importante que poseer un buen carácter. Una vez que la pareja es una pareja consagrada al Señor, el matrimonio contará con una base firme. En tal matrimonio, ambos compartirán un interés común muy fuerte delante de Dios. En tal familia, no se pondrá en tela de juicio quién debe ser la cabeza y quién debe obedecer. En lugar de ello, ambos dirán que Cristo es la cabeza y ambos le obedecerán. Entonces, no habrá necesidad que ninguno procure salvar las apariencias. Muchas veces, la esposa discute con su esposo, no porque ella esté en lo correcto y él se haya equivocado, sino simplemente porque quiere guardar las apariencias. Tal discusión no tiene nada que ver con lo correcto y lo erróneo, pues la esposa únicamente está esforzándose por las apariencias. Pero si ambos están consagrados, no estarán procurando guardar esa apariencia, pues ambos estarán dispuestos a ser avergonzados delante del Señor. Ambos podrán confesar sus faltas delante del Señor. Nosotros debemos ser personas que anhelan el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cualquier conflicto se puede resolver si ambas partes anhelan el cumplimiento de la voluntad de Dios. En una familia, si tanto el esposo como la esposa están consagrados al Señor, y si ambos sirven al Señor en unanimidad, tendrán una alta posibilidad de que tal matrimonio tenga éxito. Aun cuando existen diferencias de índole natural, y aun cuando la atracción física disminuya, ninguno de estos aspectos se convertirán en impedimentos para tal unión, y la familia seguirá hacia adelante de manera positiva. Todos estos 10 factores deben ser tomados en cuenta cuando se trata de elegir un cónyuge. Estos factores pueden ser clasificados como atributos de orden físico, o atributos externos, atributos de orden psicológico, o atributos del carácter, y atributos de orden espiritual. Tenemos que tomar en cuenta los 3 aspectos. Tenemos que tomar en cuenta tanto los atributos físicos de una persona, como también su personalidad y su espiritualidad. Todos estos 3 aspectos deben ser considerados con la debida perspectiva. Tenemos que tomar en cuenta todos estos 3 aspectos y examinarlos uno por uno. Denle la debida atención a la elección del cónyuge. Antes de que usted contemple la posibilidad de casarse con alguien o antes de comprometerse con alguien, usted debiera anotar todos sus rasgos personales uno por uno. ¿Qué tal la atracción natural? ¿Qué tal su salud? ¿Qué tal su familia? Tenemos que anotar todas estas características en detalle. Este es un asunto muy serio. No sean descuidados al respecto. Ustedes deben anotar cada atributo, uno por uno. ¿Qué tal su personalidad? ¿Cuáles son sus defectos o debilidades? ¿Cuántos atributos que usted valora se encuentran en esa persona? ¿Es ella capaz de llevarse bien con otros? ¿Cuán bien se relaciona con su familia? ¿Cuán bien se relaciona con sus amigos? ¿Tiene amistades?
Por favor, no se olviden que aquellos que no tienen amistades resultan esposos y esposas muy deficientes. Una persona que no se lleva bien con los demás casi no tiene posibilidad alguna de llevarse bien con usted. Usted debe observar cómo ella trata a la gente en privado, cómo trata a sus amigos, parientes, hermanos y hermanas más jóvenes, a los niños y a los padres. Luego, usted tiene que saber si se trata de una persona consagrada íntegramente al Señor y si anhela vivir para el Señor. Trate de averiguar cuánto ha dejado por seguir al Señor y cuánta experiencia espiritual posee. Los hermanos más maduros en el Señor y que están a cargo de los jóvenes también debieran hacer una lista con respecto a estas dos personas y deberán hacer una comparación. Solo entonces tendrán ellos una idea de si estas dos personas pelearán entre ellas en el futuro. Son muchos los que se percatan de los problemas que existen solo después que estos han salido a la superficie. Tenemos que estudiar esto cuidadosamente de antemano. Esto nos dará indicios de las posibilidades de éxito que una pareja tiene en el futuro. Me gustaría decirles enfáticamente que la vida familiar de la siguiente generación tiene una relación muy estrecha con la vida de iglesia que habrá de llevar dicha generación. Quisiera decir algo a los mayores: tienen que cuidar de las familias de la siguiente generación. La vida de iglesia será fuerte y saludable solo si ustedes cuidan bien de este asunto. Si la generación siguiente tiene familias terribles, la iglesia sufrirá grandes inconvenientes. Hoy en día, aquellos que ya tienen familias no pueden cambiarlas. Solo podemos pedirles que sean más comprensivos, tolerantes, cuidadosos y cariñosos. Pero espero que aquellos que entre nosotros todavía no se han casado, se esfuercen ellos mismos por establecer y edificar una buena familia. Este es, por cierto, un empeño excelente. En los días venideros, quiera Dios derramar su gracia sobre la iglesia a fin de que muchas familias jóvenes puedan surgir, familias en las que tanto el esposo como la esposa sirvan al Señor y recorran su camino juntos y en unanimidad. ¡Qué hermoso cuadro será este! El vigilante.